Sin duda, uno de los casos más controvertidos e interesantes que ha resuelto la Suprema Corte recientemente fue el de matrimonios igualitarios en Oaxaca. La ley, el Código Civil de Oaxaca, decía que el matrimonio era para fines reproductivos y entre un hombre y una mujer. La Suprema Corte tiene una opinión distinta al respecto. Ana, ¿cómo viste tú el caso? Un gran caso, Alex, un gran caso en todos sentidos, porque es un fallo de una corte muy progresista, es un fallo de una corte que entiende que una sociedad democrática se construye bajo la tolerancia, la pluralidad y la diversidad, a pesar de que muchos de sus miembros son conservadores, digamos. O sea, creo que en este tema la Corte una y otra vez nos ha dado buenas noticias. Parece ser que el tema de homosexualidad, a diferencia un poco del de aborto, el de aborto es mucho más complicado en la Corte. El de homosexualidad, matrimonios entre personas del mismo sexo, adopción de personas del mismo sexo, parece que la Corte lo digiere y lo procesa como una corte de cualquier país democrático potente, ¿no? El tema de las parejas del mismo sexo ha llegado de alguna forma 3 veces a la Suprema Corte, ¿no? La primera vez fue el caso de la Ciudad de México, que el legislador mismo estableció el cambio legal para reconocer las parejas del mismo sexo, y la Corte dijo sí, sí es constitucional. El segundo caso que fue es muy más importante cercano. resaltar ahí que una cosa es preguntarle a la Corte si la ley que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo es constitucional, a si la ley que no lo reconoce el matrimonio es constitucional. Es mucho más fuerte la segunda Son pregunta. preguntas muy distintas. Y son mucho más fuertes la segunda. Y mucho más fuerte, mucho más expansiva. Expansivo y mucho más robusta una corte que se avienta el tiro de declarar inconstitucional una norma, sobre todo una norma que nunca había sido cuestionada hasta este momento. Ahora, pero hay otro caso intermedio que es muy importante, que es cuando el IMSS y el ISSSTE empezaron a negar la inscripción de parejas del mismo sexo que se habían casado en el Distrito Federal. A propósito de la reforma A propósito. Y porque lo que decían el IMSS y el ISSSTE era, no, es que mi ley dice la esposa del trabajador, ¿no? Hablan de hombre y de mujer. Entonces, vamos, pues la ley del DF dirá lo que sea, pero la ley del IMSS y la ley del ISSSTE sí hablan en términos de género. Bueno, pues el Código Civil también habla en términos de género, habla de hombre y mujer para contraer matrimonios. Y la Corte, a diferencia del IMSS, que el sexenio pasado tomó una posición pues muy conservadora y muy discriminatoria al respecto, la Corte aquí dijo, no, ahí donde dice hombre y mujer, interprétese personas. Pero también tiene que ver con el fallo. Si tú declaras inconstitucional ese precepto, quiere decir que ya no hay una forma de accesar al registro, que se invalidó ese precepto y que tendría que volver a legislar. Si tú declaras una interpretación conforme, ahí donde dice esto, usted entienda esto otro, tienes la posibilidad de que esos matrimonios que pedían reconocimiento sean inmediatamente incorporados. Tú no tienes que, te puedes ahorrar el paso de la reforma legislativa. Entonces, lo que pasó en Oaxaca es que estas 3 parejas, con un artículo del Código Civil que decía que esos no eran matrimonios en Oaxaca, lograron que se inscribieran sus matrimonios como matrimonios plenamente con todos los derechos y obligaciones de un matrimonio, espérame 3 segundos, y gracias a que ya no es válido decir hombre y mujer, sino que la Corte dice, ahí donde dice hombre y mujer, usted lea personas. Pero eso es lo importante, la Corte lo que dijo es, ahí se puede leer de una forma que no sea discriminatorio, se puede leer de una forma que no restringe el libre desarrollo de personalidad. Esa lectura no tiene que hacerla la Suprema Corte, Ana. Esa lectura la podría haber hecho el IMSS cuando la gente se fue a inscribir al IMSS. Esa lectura la puede hacer el Registro Civil de Quintana Roo el día de mañana. Lo importante es que esa lectura la hizo la Suprema Corte por unanimidad. Claro, bueno, para lo cual, ¿qué significa? Sí. Es la primera sala por unanimidad, o sea, no hubo ministros disidentes, lo cual sí abre una posibilidad muy importante para que no solamente en Oaxaca, sino en todos los estados, parejas del mismo sexo que quieran inscribir su matrimonio pueden hacerlo a partir de ese precedente. Al que están vinculados, de alguna forma, no es la jurisprudencia, o sea, no es jurisprudencia todavía. No, y aún siendo jurisprudencia, la jurisprudencia en teoría solo vincula a los jueces inferiores. No, pero con que tú vayas ante el juez porque no te quiere inscribir. O sea, claro, pero vamos, lo ideal sería, si la Corte ya dijo que es discriminatorio leer hombre y mujer, que es discriminatorio negarle el reconocimiento a parejas del mismo sexo, bueno, pues yo creo que lo sensato, en mi opinión, sería que los registros civiles de todos los estados así lo hicieran, aunque no se cambie la ley, Ana. Y es parte de nuestro sistema de justicia tan rígido, de alguna forma, el decir, no, bueno, el fallo solo sienta precedente, que es la posición que tomó la juez, la directora del Registro Civil de Oaxaca. Dijo, no,
La ley no me la invalidaron, ahí sigue la ley, yo voy a seguir rechazando. Vayan con el juez. Bueno, pues sí, pero ir con el juez cuesta. O sea, ¿por qué no ahorrarnos el mandar a la gente a presentar un amparo y no simplemente leer la Constitución como la propia Corte, leer las leyes como la propia Corte la está leyendo? Ese es uno de los problemas no mexicanos, ¿eh? Todas las sentencias de interpretación conforme, inclusive en Estados Unidos, o sea, las autoridades administrativas no están vinculadas a la jurisprudencia. Y si tú ves lo que sucede en Europa, sucede exactamente lo mismo. En países de derecho codificado, lo que espera la autoridad administrativa es el cambio legal. Esta cosa de funcionar conforme la lectura de los jueces. Pero te voy a decir dónde sería potente. Muy potente. Nada más, ese es un problema. O sea, creo que eso pone en evidencia un problema de los sistemas de derecho codificado y la rigidez que implica la forma de entender un fallo judicial. Pero es que en Estados Unidos tampoco vincula a la autoridad administrativa. No, si las autoridades, cuando se declara inconstitucional con una interpretación, ya nadie le hace caso. No, se lo pueden seguir aplicando y le siguen aplicando en otros estados. Dale seguimiento bien, porque ese fue el tema de mi tesis. Lo pueden, pero no lo hacen. O sea, sí lo hacen. Lo corrigen. Sí lo hacen y esperan y experimentan hasta que la Corte puede decir, sí ya te pasaste, digamos. Pero no están vinculados. Jurídicamente, los precedentes y la interpretación de los jueces solo vincula a los jueces en términos jurídicos. ¿Cuánto obedece o no la autoridad administrativa? Tiene que ver con el poder que percibe la autoridad administrativa de parte de la judicatura. Se ve que la señorita del registro civil del estado de Oaxaca todavía le parece que le viene lejos, una Suprema Corte está súper lejos, y yo todos los días puedo aplicar el código. Esa es mi crítica. Pero es un poder que adquieres no por ley, sino por tradición, por desempeño, porque eres un poder amenazante, porque es un poder compacto y fuerte. Por autoridad en el sentido romano del término, sí. El tener la presencia y la autoridad frente a las demás instituciones. Y justo es lo que vamos a ver. Pero más allá de eso, o sea, creo que la muy buena noticia, creo que es un fallo muy importante para que las parejas de personas del mismo sexo sigan abriendo camino en términos de cuál es el reconocimiento constitucional a sus derechos. O sea, me parece una muy buena señal que la Corte no solamente les abre la puerta, porque cuando es unanimidad, cuando es un fallo por unanimidad, tienes mucha más probabilidad de que si tú volvieras a llegar ahí, obtuvieras el mismo resultado. Tiene más autoridad ese fallo. Entonces me encanta oír a los ministros, oír el lenguaje de las democracias modernas. Ahora, muy interesante en este fallo, y que esto sí tiene que ver con la sustancia y que se distingue de los fallos anteriores en materia de parejas del mismo sexo. Casi toda la jurisprudencia en parejas del mismo sexo se ha venido construyendo a partir de la idea de libre desarrollo de la personalidad. O sea, coarta tu libertad el que no te permitan casarte, por decirlo de alguna forma. Aquí se introdujo en forma muy potente, y el ministro Saldívar fue quien más insistió en esto, la idea de que no solo coarta tu libre desarrollo, sino que además te discrimina, te trata en forma desigual. O sea, hay un tema de igualdad que también es muy potente, que no había sido tan relevante en el primer caso que se llegó de matrimonios entre personas del mismo sexo, y que este caso está robusteciendo. Entonces, yo sí quiero ahí señalar que veo a una Corte que está enriqueciendo su propia doctrina, o sea, construyendo sobre esos precedentes, pero enriqueciéndola todavía más. Y siendo consistente. Consistente, pero enriqueciendo, metiendo los nuevos temas. Solo habían tocado igualdad, y esto lo metió el ministro Cosío con mucha vehemencia en el fallo del Distrito Federal, cuando el procurador argumentaba que no se debía permitir adoptar porque estaban en desventaja los menores adoptados por parejas del mismo sexo. Cosío dice, plantearse la pregunta es discriminatorio. Pero está diciendo, plantearse la pregunta es discriminatorio. No está diciendo, la regulación que no lo permita será discriminatoria. Aquí ya la Corte está diciendo, la legislación que no permita a las personas del mismo sexo contraer matrimonio está discriminando. O sea, hay un tema y además hay un tema distinto de igualdad a discriminación. Discriminación es ya tienes un prejuicio contra el grupo o clase, ¿no? Ahora, muy importante, aquí, y esto es una cosa que también hay que reconocer y que me parece relevante, es precisamente ese grupo minoritario el que está impulsando el robustecimiento de esta doctrina. O sea, mientras que el primer litigio, lo que vimos fue un pleito entre un Congreso y un procurador en el Distrito Federal, aquí es la ciudadanía en Oaxaca que va al registro civil y dice, quiero que reconozcan mi matrimonio. O sea, es un grupo que está adquiriendo voz y está llevando esa voz ante la Suprema Corte y le está exigiendo a la Suprema Corte declaraciones. Y creo que es, muy importante que esa voz, y escuchemos el siguiente byte, no se pierda. Entonces, lo que alegamos básicamente es que existe un estatus de desigualdad entre homosexuales, lesbianas y en comparación con las garantías que tienen heterosexuales para que puedan llegar a formalizar
sus uniones, ¿no? A mí me parece, Alex, que algo de lo que hablas cuando dices viene desde los ciudadanos, no es un pleito entre poderes, el procurador y la asamblea, sino es un amparo que viene marcado por los ciudadanos. Me recuerda lo mismo que hicieron los negros en Estados Unidos en los años 60. Si tú querías de verdad pensar que el asunto no era la revolución, sino el amparo en el mundo constitucional y democrático de tus derechos, tenías que hacer unas estrategias de litigio. O sea, yo creo que estos litigios estuvieron pensados, estos registros de llegar y pedir tu registro y que te lo nieguen, estuvieron pensados para... Y no tienes ningún otro interés. No hay una gran suma de dinero involucrada, no es un pleito para demostrar que tú eres mejor propietario que otro, no es un pleito de familia, es un pleito que viene a dar la ciudadanía, digamos. En lo que está en juego en este tipo de litigios es la construcción de ciudadanía. Y lo sorprendente del tiempo, o sea, vamos, el movimiento de la diversidad sexual sí es sorprendente que en un periodo que va, pongámosle, creo que es 2007 cuando se aprueban primero uniones civiles en el Distrito Federal, sociedades de convivencia en el Distrito Federal. Pero el primer fallo judicial es el del 2010, que aunque fue entre poderes, hubo injerencia de la comunidad de la diversidad sexual. A 2012, y ya tenemos un fallo así de rico que está tumbando códigos civiles. Os está dando el precedente para que todo mundo pueda inscribir su matrimonio, vivas donde vivas. Antes parecía que era un asunto circunscrito a una ciudad muy progresista como es el Distrito Federal. Pero que si tú vivías en Aguascalientes, no había forma. O en un pueblo pequeño en Oaxaca, sí. No había forma. A ver, y esto creo que es una lección importante para todos aquellos grupos de ciudadanos organizados. Algo está haciendo bien el movimiento de la diversidad sexual que está consiguiendo que sus derechos estén siendo reconocidos. Algo está haciendo muy bien esa comunidad para defender sus derechos, y cuando los defiende nos enriquece a todos. Una democracia no puede ser sin diversidad, tolerancia, pluralidad y discusión de distintos puntos de vista y aceptación, por lo menos, de los mismos. Entonces, nos congratulamos de una Corte que reconoce que de eso se trata una sociedad democrática, y nos congratulamos de que sea una comunidad que activamente está buscando ir contra las decisiones mayoritarias, contra ellas que los dejaron ya fuera del debate, que fueron las decisiones legislativas, y acudan a un órgano que hasta ahora les ha respondido bien, que ha sido la justicia constitucional. Nosotros seguiremos dando seguimiento a este caso, esperemos que se sigan presentando por todo el país. Les agradezco su presencia y nos vemos en la próxima ocasión.